Hola amigos, les habla Alexander Ortiz, yo soy docente, investigador de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quiero el día de hoy presentarles a ustedes esta propuesta de los resultados de esta apuesta de investigación que adelantamos desde el segundo semestre del año 2019 y que finalizamos fundamentalmente el primer semestre del presente año. Trabajo de investigación que hemos denominado la evaluación de carácter diagnóstico formativo, SDF, una mirada crítica desde sus actores, trabajo que adelantamos con el doctor Elías Monacer Rey Vázquez como coinvestigador y un grupo de estudiantes de la maestría que apoyaron todo el proceso de investigación a nivel nacional. Bueno, sin más detalles, quiero presentarles a ustedes un poco, hablarles a ustedes de lo que es la evaluación diagnóstica de carácter formativo en Colombia, la SDF. Es la evaluación docente con la cual particularmente desde el año 2015 se viene adelantando a nivel nacional en el magisterio, y es la evaluación que evalúa el quehacer pedagógico de los maestros del sector oficial, adscritos particularmente al decreto 1278. En Colombia tenemos dos estatutos docentes vigentes en la actualidad. Uno que es el 2277, que es de los maestros antiguos, otro que es el 1278, que es el de los maestros actuales, y estos maestros son los que están en términos generales supeditados a procesos de evaluación docente. Desde la expedición de la norma en el año 2002 se han venido adelantando diferentes procesos de evaluación. Aquí hay una ruptura muy interesante, y es que desde el momento en que se expide la norma en el año 2002, el decreto 1278 ha tenido como dos momentos de evaluación. El primer momento, que fue particularmente como hasta el año 2015, fue lo que denominamos o se denominaba la evaluación por competencias, que era una prueba escrita. A partir del 2015, en un ejercicio de concertación, de diálogo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Maestros del país, que es FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, se concertó un nuevo proceso de evaluación, que fue este que les voy a mostrar, que es la evaluación diagnóstica de carácter formativo, que es una evaluación que está centrada particularmente en el quehacer pedagógico del maestro en el aula. Esta evaluación, pues básicamente tiene unas particularidades: que las acciones pedagógicas lideradas por los docentes dentro y fuera de las aulas incidan en la calidad educativa, e identificar y desarrollar prácticas pedagógicas que contribuyan al éxito de todos los estudiantes. En esta perspectiva encontramos, eh, a ver, encontramos los instrumentos que se desarrollaron pues, en el marco del proceso de evaluación, el que se implementa para evaluar la práctica docente de los maestros en el aula. Y pues es un ejercicio en el que vamos a encontrar el video, que equivale al 80% del total de la ponderación, un 5% que es encuesta a estudiantes, un 10% que es la autoevaluación que realiza el maestro, y un 5% que es la evaluación de desempeño anual. Aquí es importante precisar algo, y es que esta ponderación de estos instrumentos solo aplica para aquellos maestros que se encuentran en el nivel de básica y en el nivel de media a partir de grado tercero de primaria hasta grado undécimo, y de grado preescolar a tercero la ponderación de los instrumentos varía. Es decir, el video tiene un 80%, la evaluación de desempeño tiene un 7,5% y la autoevaluación un 12,5%. Estos instrumentos son los que van a dar cuenta en términos generales de la labor y de la práctica del docente en el aula de clase. Bueno, ¿cuál es el alcance de este ejercicio de investigación? Nosotros, con el grupo de investigadores, pues básicamente la gran pregunta que nos hacíamos hace unos años
era qué nos dicen los docentes del sector oficial adscritos al Estatuto 1278-2002 en relación con la evaluación diagnóstica de carácter formativo SDF luego de 5 años de su implementación. Es importante, o sea, sí, indiscutiblemente, si la evaluación docente tiene una incidencia importante en la calidad educativa del país, pues lo que tenemos que preguntarnos hoy por hoy es que pues, cómo eso en términos generales ha logrado afectar o no los procesos de calidad y cómo se sienten los maestros también en relación con este tipo de pruebas. El objetivo general de la investigación fue valorar los imaginarios de apreciaciones, aciertos y desaciertos que tienen los diferentes actores del sistema educativo en relación con la evaluación diagnóstica de carácter formativo luego de 5 años de su implementación. Previo a esto, yo quiero hablar un poco como de poder contextualizar qué tan importante es la evaluación docente. Y acá hay algo que es clave, y es que la evaluación docente, por ejemplo, el profesor Javier Murillo Torresilla ha hecho estudios sobre eficacia escolar y él establece que una muy buena evaluación docente es aquella que se concerta con los maestros, que es basada en la confianza, que debe partir de las realidades de los contextos de los profesores, que permite el crecimiento personal y profesional de los educadores y debe dar cuenta del trabajo pedagógico de aula, indiscutiblemente. Y adicional a eso, debe dar cuenta del saber disciplinar del maestro, que esa es una de las características de una muy buena evaluación. Pero yo creo que lo esencial acá es eso, el proceso de concertación y todo lo que tiene que ver con los procesos de confianza que puedan existir y que subyacen la misma evaluación. Hay algunos modelos de evaluación que ha planteado Héctor Valdés Veloz, que son muy interesantes y son 4 modelos: el modelo centrado en el perfil del profesor, el modelo centrado en los resultados obtenidos por los estudiantes, los modelos centrados en el comportamiento del profesor en el aula y el centrado en la práctica reflexiva. Particularmente creo que en términos generales los modelos más presentes en los contextos internacionales pues son aquellos que están centrados en los resultados de los estudiantes. Y aquí es importante aclarar algo, y es que el éxito de la evaluación está en la combinación de los diferentes modelos. Es decir, la medida en que uno logre generar un ambiente propicio para la evaluación docente, logre generar concertación con ellos, que los maestros conozcan el proceso de evaluación, pues esto va a ser en términos generales exitoso. Y creo que parte de esto está la experiencia de la evaluación docente en Chile. Bueno. Factores que inciden en el diseño de un modelo de evaluación, pues aquí es indiscutible que Brock plantea algo que me parece muy interesante y son 3 factores claves que inciden en este proceso, y es el asociado al contexto, los factores asociados al contexto, los factores asociados al profesor y los factores asociados al procedimiento. Bueno, ya para adentrarnos un poco en todo este proceso de presentar los resultados de la investigación y un poco habiéndoles contextualizados a ustedes de lo que es la evaluación docente en Colombia y un poco algunos referentes internacionales que tuvimos en cuenta como para poder interpretar toda esta información. La metodología del estudio, pues esto fue un estudio eminentemente cualitativo, ¿sí? Es un ejercicio de evaluación de tipo descriptivo que nos permitió a nosotros reconocer y describir un poco lo que percibían los docentes, ¿sí?, en las diferentes regiones del país en relación con la prueba. Nosotros asumimos una muestra aleatoria simple intencional. Aquí hay algo que es fundamental, y es que por las condiciones de pandemia nosotros teníamos calculado pues hacer trabajo in situ, pero nos tocó hacer toda la recolección de información a través de formularios digitales, y lo que hicimos en primera instancia fue identificar alrededor de 1.200 maestros en el país, ¿sí?, de diferentes zonas de Colombia. Delimitamos la muestra, nos ubicamos en 824, y de esos 824 logramos identificar 682 maestros que fueron los que respondieron en términos generales o los que han estado sometidos en los últimos años a la presentación de la prueba SDF. Aplicamos un instrumento, bueno, fueron 2 instrumentos, un primer instrumento que es el instrumento central, que consta de 70 ítems,
eh, que es un cuestionario donde recogimos información muy puntual a partir de unas categorías fundamentales en las que sustentamos el estudio. Y hicimos una entrevista, pasamos las preguntas por alfa de Cronbach y en términos generales los resultados del nivel de confiabilidad pues fueron, diría yo, muy buenos frente a la evaluación. Luego, en el proceso de análisis hicimos reducción de información, triangulación, utilizamos en vivo y algunas matrices de Excel que nos permitieron a nosotros triangular y cruzar la información. Esta es un poco la muestra para que ustedes entiendan la importancia de este estudio a nivel nacional, y es que lo que ustedes ven sombreado en el mapa de Colombia fueron las entidades territoriales y los departamentos donde logramos poder contactar maestros que estuvieran adscritos al decreto 1278 y que nos pudieran suministrar información. Entonces, a partir de esto, fueron alrededor de más de 23 entidades territoriales las que participaron y pues encontramos acá, nosotros hicimos una distribución para el análisis de esta información por zonas, hicimos una distribución por zonas, denominamos zona norte los departamentos de La Guajira, Bolívar, Atlántico, etcétera, zona eje cafetero, ¿sí? Antioquia, Manizales, zona centro, pues particularmente los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, la zona oriente, ¿sí? Los departamentos de Casanare, Meta, Guainía, Caquetá y la zona suroccidental, que es básicamente los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle del Cauca y Tolima. Entonces, aquí está básicamente distribuida la muestra: 167 en la zona distrito capital, 171 en la zona centro, 42 zona norte, zona eje cafetero 151 educadores, zona oriental 54 y zona suroccidental 97, para un total de 682 participantes en este ejercicio. Bueno, aquí vamos a hablar, quiero coger como algunos componentes de los resultados de este estudio, y es la caracterización a nivel nacional. Entonces aquí logramos identificar que los maestros adscritos al decreto 1278, que hacen parte de la planta oficial del Ministerio de Educación en el país, pues logramos encontrar acá que hay un muy buen nivel de formación de los maestros en el país. El 56% de los docentes que participaron en esta muestra cuentan con estudios de maestría en diferentes áreas del conocimiento. El 18% poseen especialización. Un 2% de los maestros, que esto es un dato importante, tiene una cualificación muy alta, cuentan con doctorado, y un 24% no tienen estudios posgraduales, es decir, están solamente con la licenciatura o son profesionales licenciados, profesionales no licenciados, ¿sí? Porque esa es una de las características del 1278, y es que permitió que a la carrera docente se vincularan tanto los licenciados en pedagogía, ¿sí?, como los profesionales en otras áreas. Entonces, aquí logramos identificar esto. A nivel, llamémoslo así, de ubicación del contexto, encontramos que el 74% de los maestros están ubicados en el sector urbano y el 26% en el sector rural. Acá un poco de formación académica también, entonces profesionales no licenciados el 15%, que hacen parte de este estatuto, y licenciados, es decir, maestros que han tenido formación disciplinar de base, de orden pedagógico, de orden educativo, el 83%, y un 2% son normalistas superiores. El nivel educativo en el que orienta esta muestra, estos 682 docentes, pues es muy interesante, porque encontramos acá que el 47% de los maestros están ubicados en básica secundaria, el 36%, que son en gran mayoría, casi el 90%, que son mujeres, están ubicadas en básica primaria, el 10% en preescolar y un 7% de los educadores en media, es decir, los grados 10º y 11º que se ofrecen en el país. Bueno, experiencia en relación con la SDF, un poco fue una pregunta que hicimos, era ¿qué experiencia tenían en relación con la prueba? Y logramos encontrar acá particularmente que el 85% de los maestros
se presentaron, bueno, la prueba ha tenido 3 cortes desde el año 2015, entonces el 24% de los maestros se presentaron a la primera corte, ¿sí? Que fue entre el 2015 y el 2016, a los 55% de los maestros en la segunda corte entre el 2016 y 2018, y la tercera corte es básicamente entre el 2018 y el 2019 el 85%. Acá hay unos datos que son interesantes y es frente al nivel de aprobación de la prueba. Logramos encontrar que la muestra, los maestros que presentaron o que contestaron los instrumentos, el 53% pasó la prueba del sector urbano, el 54% del sector rural pasó la prueba, los reprobados pues es un número bastante alto, ¿sí? Eso nos llamó mucho la atención también. Y claro, aquí hay una particularidad y es que el docente que reprueba la prueba tiene la posibilidad de ir a hacer un curso de carácter formativo, ¿sí? Entonces preguntamos también sobre el curso de carácter formativo y pues logra uno identificar evidentemente que los maestros valoran positivamente el desarrollo del curso, ¿sí? Y identifica uno acá que básicamente los módulos, que estos son los 4 módulos que se desarrollan en el marco del curso, pues están muy relacionados en términos generales con la estructura central de la prueba, pero también con los intereses propios de los maestros. Entonces, aquí hay un reconocimiento importante frente al curso que adelantan los profesores en universidades acreditadas del país para mejorar, llamémoslo así, su práctica pedagógica, y si se aprueba el curso, el maestro puede ascender en el escalafón. Bueno, entonces seguimos aquí en la experiencia, en la relación con la SDF. Logramos encontrar acá, bueno, en la primera corte más del 69% de los docentes aprobaron la evaluación, mientras que en la segunda corte solo el 44,2% superaron la prueba. Reclamaciones, que eso es algo que uno ve muy común acá, el 38% de las reclamaciones que hacen los maestros que se sienten en términos generales no bien evaluados, ese 32% pues dicen que no están de acuerdo con el puntaje global de la prueba, y el 17% las reclamaciones son básicamente con la valoración del video, que tiene un porcentaje muy alto. El nivel de satisfacción con la SDF, pues indiscutiblemente esto deja en evidencia la percepción generalizada de los maestros del país en relación con la evaluación, una evaluación que si bien buscó recoger un poco el sentimiento de los maestros del país, no fue concertada en la totalidad con los maestros, entonces eso ha generado ciertas desconfianzas, que no estén de acuerdo con algunos aspectos, y creo que aquí se logra ver en esta gráfica cuando se plantea acá que el 71% de los maestros entrevistados dice que no está para nada satisfecho con la evaluación diagnóstico de carácter formativo y que no es formativa en términos generales desde la percepción de ellos. Solamente el 10% está satisfecho y un poco satisfecho el 19%. Pero si uno mira, esto es un sentimiento generalizado, ¿sí? Que es importante en términos de lo que implica el ejercicio a nivel, diría yo, nacional. Percepciones imaginarios, criterios que evalúa la prueba. Entonces aquí un poco lo que perciben los maestros en relación con esos criterios, ¿sí? Los criterios definidos en la evaluación permiten dar cuenta de los dominios pedagógicos del profesor en el aula. El 67% dice que está de acuerdo. La SDF permite evidenciar las particularidades del clima de aula. El 80% pues, está un poco de acuerdo, ¿sí? Perdón. Aquí al 80% no está de acuerdo. El 67% no está de acuerdo, lo tengo acá en rojo porque eso es básicamente como esos elementos. El 60% dice que, bueno, permite evidenciar el conocimiento que tienen los profesores sobre su área de formación. El 60% dice, pues sí, pero no se alcanzan a evidenciar en 50 minutos que dura la grabación de un video a exponer todas las capacidades que tiene un maestro de orden pedagógico en relación con su área disciplinar. Y aquí uno logra identificar algunos elementos que son claves, que valoran como positivos, y es que frente a la autonomía escolar y la libertad de cátedra,
que hay elementos importantes, ¿no? Permite que el docente seleccione de manera voluntaria la clase que desea que le evalúen, permite al docente seleccionar las temáticas, facilita al maestro el plano de preparación de la clase y le brinda la posibilidad de utilizar estrategias didácticas. Es decir, aquí hay una gran ventaja y es que ese es uno de los puntos fundamentales de la prueba y es que evidentemente se logra en términos generales dar cuenta de algunos procesos de aula, diferente a lo que se plantea acá frente a la estructura. Bueno, aquí hay otras percepciones imaginarias. El 74% dice que la SDF no fue concertada con los docentes del país, el 70% no se sintieron representados por su organización sindical en el diseño de la prueba, el 85% dice que se expresa que el porcentaje que se le asigna al video no es el más adecuado, el 69%. Acá en este aspecto dicen que es importante que se tengan en cuenta más las evaluaciones de desempeño anuales que les hacen a los maestros en las instituciones educativas. El 69% desaprueba que la evaluación corresponda con una prueba basada en evidencias y el 65% de los maestros consultados informó que no estar de acuerdo con el tiempo que disponen para la elaboración del video. Algunas otras percepciones se encuentran acá. Dice que el 44% que no les permite evidenciar el dominio pedagógico, que no es una evaluación de contexto, ¿sí? Que no es una prueba formativa porque sienten que no les dicen particularmente las dificultades que ellos tienen en el proceso de la evaluación, ¿sí? Que la información es muy general. Algunos hablan de los recursos técnicos en las instituciones, pues que tienen los espacios, cuentan con algunos elementos. Otros dicen que el 79% que no debe continuar ese tipo de pruebas, que se debe replantear, que los recursos e infraestructura en las instituciones educativas, esto es muy diferente de esto, es básicamente es frente a la estructura para presentar la evaluación, frente a los videos, ellos muchas veces les toca recurrir a hacer autofilmaciones o a pedirle a algún amigo, a alguien que les ayude con la filmación, y esa es de las cosas que definitivamente llena de angustia a los maestros en este proceso. Acá hay algo y es frente a las emociones imaginarias de los maestros en la prueba. Y lograron encontrar, evidentemente, que era uno de los puntos que nosotros queríamos identificar, era cómo se sentían los maestros en relación con su estado emocional frente a la presentación de la prueba. Y si ustedes miran acá, hemos trazado una línea acá, es impresionante el nivel de estrés que genera la prueba, la presión, la ansiedad, la preocupación, el temor, ¿sí? Y al hablar con los maestros alrededor de estas emociones asociadas a la presentación de la prueba, evidentemente dicen ellos, miren, si nosotros, si esta evaluación fuera concertada, si esta evaluación hubiese sido más de diálogo con los maestros, pues créanme que no tendríamos la dificultad y la tensión que podríamos sentir al momento de la presentación de la prueba. Y esto en muchos casos, dicho por los maestros, en el desarrollo de la clase se sienten también bloqueados frente al desarrollo, frente a una cámara, etcétera, etcétera. Entonces, es algunos de los elementos generales aquí que se plantean. Bueno, y aquí, bueno, unas conclusiones muy generales frente a lo que es la consolidación, estructura, instrumentos de evaluación, alcance, recursos, etcétera, etcétera. Desde su percepción, la SF no fue concertada con los docentes, tampoco se sintieron ampliamente representados por su organización sindical en las diferentes fases del diseño. Los docentes llegan a la evaluación con un desconocimiento generalizado de sus elementos constitutivos, pautas, criterios, recursos, mecanismos, entre otros, a pesar de que la organización que desarrolla o adelanta la evaluación acá en el país, que es el IFEX, tiene en su portal Maestros 2020 básicamente 2025 información asociada a la prueba, es decir, esto también es de conocimiento y de apropiación por parte de los educadores. Consideran que el valor porcentual del video, el 80% frente al resto de los instrumentos de la prueba, es desproporcional. Esto refleja fallas en el proceso de valoración y pone en tela de juicio su validez.
Los objetivos planteados por la SDP no se alcanzan, solo se limita la posibilidad de ascenso y de nivelación salarial de los docentes, pero no incide en la calidad educativa, en el desempeño de los educandos o en las diversas prácticas que se viven en el aula. Y creo que esta es de las conclusiones más importantes de todo este proceso. Las emociones negativas, estrés, ansiedad, temor, frustración, entre otras, afectan directamente el desempeño de los evaluados y su estado anímico. Y unas recomendaciones en el marco de este proceso, y es importante que todo proceso de implementación de la SDF cuente con la participación y consenso por parte del magisterio en su totalidad y de sus agremiaciones sindicales. Esto generaría mayor nivel de aceptación y compromiso. El proceso de retroalimentación debe ser sistemático, que haya un verdadero acompañamiento al evaluado, entendiendo que desde su concepción la evaluación es de carácter formativo, eso es importante y aquí no podemos perder de vista eso. Los docentes y directivos docentes que pretenden participar en esta evaluación deben capacitarse o autoprepararse. En el conocimiento de la estructura de la prueba es crucial para obtener una evaluación apropiada. Y bueno, y por último, los docentes y directivos docentes deben asumir una actitud constructiva frente a la evaluación. Pero indiscutiblemente esto debe ser concertado y mediado para obtener los mejores resultados en el proceso de evaluación. Eso es como en términos generales, les agradezco infinitamente y bueno, muchas gracias por todo y bueno, está mi correo y espero pues que esta investigación sea de mucha utilidad para ustedes y bueno, para el país también. Gracias.